Hola, continuamos con la teoría del Trinestar 2. En esta oportunidad, para los que vieron el video anterior del Trinestar 1, que era el bienestar del cuerpo, ya sabemos que lo fundamental es alimentar, desarrollar y potenciar las tres partes del bienestar integral del Trinestar, que tiene que ver con la mente, con el cuerpo y el alma. Es muy importante saber que esta transformación hacia el bienestar integral requiere de una actitud que viene de que tienes la necesidad de hacer un cambio. Y aquí es muy importante remarcar que nadie empieza una transformación antes de que su deseo de ser mejor sea más grande que el de permanecer en la misma situación en la que está ahora. Entonces, ¿qué pasa cuando uno ya sabe que tiene que cuidar su cuerpo? Que es la primera parte del Trinestar. ¿Qué hacemos con estas personas que te dicen no puedo? No lo voy a conseguir. Es porque estas personas tienen miedo al cambio. Si se quedan dentro de lo que es la zona de confort, aunque esté en una situación mala, está en una zona de confort donde están protegidos por una identidad. Es como aquella persona que se identifica como enferma, generalmente siempre va a tener algo que contar para poder enlazar o entablar una relación con los demás. Y entonces no puedes salir de esa zona de confort, que significa ser una persona enferma, porque no ha podido entender o no ha podido crear otro estado que no sea el de la enfermedad. Y entonces, ¿cómo se hace con las personas que están en un círculo vicioso y no pueden salir de esa situación en la que siempre van a decir que no pueden? Es algo complicado porque en general están acostumbrados a tener lo que se llama una especie de premio instantáneo para llenar un vacío emocional, espiritual o del tipo que sea. Es como por ejemplo, cuando pensamos en un perro y cuando tú quieres que el perro te dé la patita, le estás enseñando un premio. Pero esto es un perro. Nosotros somos seres humanos y generalmente, ¿cómo llenamos vacíos? Con distracciones, cuando nos sentimos mal y no tenemos las cosas muy claras, entonces, ¿qué haces? Te pones a ver películas, o vas a la nevera constantemente a abrir algo para premiarte constantemente, que es una forma de llenar un vacío. Entonces, ¿qué se puede hacer? Aquí vamos a hablar acerca de la mente, y la mente es un tema muy complicado. Podríamos hablar horas acerca de la mente, es algo que me fascina, pero tenemos que ir de acuerdo a lo que queremos llegar es acerca del bienestar de la mente. Quizá explicar un poco la teoría del ABC del comportamiento humano de Albert Ellis, que habla acerca de qué ocurre cuando un evento o algo que ocurre en nuestra vida nos prueba acerca de la manera de cómo comportarnos. ¿Qué pasa? Que tenemos esas dos opciones, el A, B, C. El A representa la acción o evento, el B, que es behavior en inglés, que es el comportamiento, y el C, que es la consecuencia, o qué es lo que ocurre como reacción o respuesta a un evento. Entonces, un ejemplo muy claro que nos ha ocurrido a casi todos: estar en medio de la hora punta en el tráfico, en una ciudad grande. Los que han pasado esto sabemos. ¿Cuántas veces has estado en una situación donde te has irritado porque alguien se ha puesto delante tuyo, no te deja pasar, o te han
han tocado el claxon de una manera frenética o porque te han insultado. Eso es un buen ejemplo para saber cómo puedes reaccionar en este sistema del ABC del comportamiento. El A es lo que ocurre, te has sentido ofendido. ¿Qué pasa cuando tú vas directamente desde el A a la C? Es la consecuencia. Si no pasas por la B, que es el momento de los segundos que tienes para tratar de calmarte y buscar una respuesta en vez de una reacción, lo vas a tener mal. Y eso ocurre muchas veces. He visto muchas veces gente que se ha bajado del auto para ir a agredir a otro. Han habido casos incluso extremos donde alguien ha cogido un arma y ha disparado contra otro por una tontería que no tiene mayor relevancia. Entonces, eso es muy importante. Cómo nos comportamos, tener esos segundos para ver la diferencia entre reaccionar y responder. Reaccionar es como cuando te ponen un martillo en la rodilla y tu pierna sale volando. Responder es porque has tenido unos segundos para saber si realmente tu comportamiento va a ser el correcto o no. Entonces, ya cuando hablamos acerca de encontrar un equilibrio, que es realmente uno de los valores fundamentales de Geapia Coaching, el equilibrio. Cuando hablamos de la mente, tenemos dos partes muy diferenciadas, que es la mente racional y la mente emocional. ¿Qué pasa con la mente racional? Es la mente del pensamiento, donde tú estás haciendo pensamientos, estás buscando la lógica del pensamiento para poder afrontar las actividades, las acciones o los eventos que ocurren. Y la mente emocional es una mente que reacciona de una manera rápida, basada en el sentimiento, en cómo te sientes, en las emociones. ¿Cuál es aquí el punto? Que ni una ni otra, en determinadas circunstancias, es bueno. Es cuando hablamos del equilibrio. Cuando estas dos mentes en el diagrama de los círculos se intersectan, en la parte central vemos lo que le llamamos la mente sabia, que es cuando encontramos ese equilibrio que va a permitir que tomemos decisiones equilibradas. Es cuando ya hablamos de lo que es la inteligencia emocional, que seguramente han escuchado hablar mucho de esto. Entonces, la inteligencia emocional es un tema que da para mucho, seguramente lo tocaré en otro momento, pero se trata generalmente en esto, tener una mente equilibrada que te permita tomar buenas decisiones. Al igual que con el cuerpo, la mente necesita también alimentarse, desarrollarse y potenciarse. Cuando hablamos de la alimentación de la mente, tiene mucho que ver, así como los antiguos griegos decían mente sana en cuerpo sano, tiene que ver mucho con el cuerpo. Esto quiere decir que si nos alimentamos correctamente y tenemos estilos de vida saludables, nuestra mente va a ir ligera, va a ir bien. Eso primero, pero en los dos casos necesitamos de algo que es muy importante, que es el autocontrol. Cuando tú tienes autocontrol en tu vida, así como cuando hablábamos de poder controlar nuestras emociones, es para poder tomar decisiones correctas, es igual con la alimentación del cuerpo y el alma. El segundo punto es el desarrollo. ¿Cómo desarrollamos la mente? Desarrollamos la mente siempre y cuando las cosas que tú hagas sean las cosas que te apasionen, que descubras tu talento. Eso es una forma de mejorar tu autoestima, no resistirte. Si haces cosas que van en contra de tu naturaleza o de lo que a ti te apasiona, no vas tu mente no va a estar desarrollando, va a estar mantenerse en un estado intermedio y no vas a poder utilizar el total potencial de ella. El tercer punto es potenciar la mente. ¿Cómo potenciamos
la mente. Aquí necesitamos de la autodisciplina, que la autodisciplina en todo proceso de transformación es necesario. ¿Autodisciplina para qué? Para muchas cosas, pero por ejemplo para aprender algo nuevo, para aprender a escuchar, que es sumamente importante a la hora de convertirnos en unas personas más empáticas que nos ayuden a relacionarnos mejor. Hay que estar atentos, a tener un criterio propio, que esto es importante porque no te dejas influenciar, es lo que te permite ser más seguro e inteligente. Y cuando entablas relaciones nuevas con la gente, entiendes de que la gente a la que sigues o con la que te relacionas es gente de la que puedes aprender más de lo que tú ya sabes. La mente tiene un poder increíble y depende de cómo la usemos, puede ser beneficiosa o puede ser muy cruel. Cuando la mente es cruel es porque te llena de pensamientos catastrofistas, siempre te lleva a lo peor. Entonces es cuando puede ser tu azote, puede ser un castigo diario, de siempre hacerte ver de que todo es malo, que estás enfermo, que no se puede, todo es negativo. Pero tenemos, gracias a Dios, la capacidad de echar mano de lo que se llaman los pensamientos positivos, que voy a llegar luego. Y justamente cuando tocamos el tema del pensamiento positivo, tengo que pensar en el doctor Bruce Lipton, que es un biólogo al cual admiro mucho, que ha trabajado sobre todo los temas de reprogramación de la mente subconsciente. Ese era un tema que trataremos en otra oportunidad, y habla justamente acerca de la importancia de poner pensamientos positivos en nuestra mente. Generalmente esta mente tiene 60.000 pensamientos al día y generalmente el 80% de estos pensamientos son negativos. Y entonces, como decía él, cuando cerramos los ojos, por ejemplo, y imaginamos a una persona que amamos, abrimos los ojos, habremos segregado dopamina, oxitocina, que son las hormonas de la felicidad. Por el contrario, si cierro mis ojos y cuando los abro veo algo que me asusta, estamos segregando hormonas del estrés. Y esto es la ansiedad, la depresión. ¿Qué pasa cuando tenemos ansiedad y esto se convierte en depresión? Nos recetan químicos para poder tranquilizarnos y poder sobrellevar las cosas. Y el Dr. Lipton decía que la mente es energía. Cuando piensas, transmites energía. Los pensamientos son más poderosos que la química. Por lo tanto, lo que pongas en tu mente va a traer repercusiones en tu vida. Por lo tanto, un pensamiento positivo es fundamental para tener el bienestar. Si tienen tiempo, pueden interesarse por algo que se llama la dieta mental, que trata de que durante 21 días tratemos de pensar solamente de forma positiva. Parece fácil, no lo es, pero hay que intentarlo. O sea, empiezas desde el día 1 y cada vez en el día 2 o 3 que tú veas que tienes pensamientos negativos, tienes que volver nuevamente al día 1. ¿Por qué? Porque generalmente son 21 días lo que se tarda en crear un nuevo hábito. Y tú a la mente, por repetición, también puedes enseñarla a crear pensamientos positivos. En el próximo vídeo trataremos acerca del bienestar del alma, el bienestar 3. Es lo que completa esta teoría del bienestar. Estén atentos. De momento, gracias por la atención. Si les gustó este vídeo, por favor, no olviden de suscribirse, compártanlo entre familiares y amigos. Síganos también en Facebook e Instagram. Hasta la próxima.